nunca debí aceptar el turno de noche. La policía me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, pero han pasado 2 años y sigo sin poder dormir. Así que voy a contarlo todo, aunque nadie me crea. Porque si trabajas de noche, en cualquier edificio, en cualquier ciudad, necesitas escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. Me llamo Marcos. Durante 3 meses fui el guardia de seguridad nocturno de la Torre Hargrove, un edificio de oficinas de 18 pisos en pleno centro de la ciudad. Concreto gris, construido en los años 70. Nada especial por fuera. El tipo de edificio frente al que puedes pasar 100 veces sin mirarlo de verdad. El salario era bueno, demasiado bueno. Demasiado bueno para un trabajo que se suponía sencillo. Esa debió ser mi primera señal de alerta. Pero acababa de perder mi trabajo anterior. Tenía 2 hijos que alimentar y no podía darme el lujo de hacer preguntas. Así que firmé el contrato y aparecí la primera noche a las 10 en punto. El guardia al que reemplazaba era un hombre mayor llamado Esteban. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban, mientras me mostraba el libro de registro. «Es fácil», dijo sin mirarme. «Haces una ronda cada 2 horas. Revisas que las puertas estén cerradas, anotas cualquier cosa fuera de lugar». Hizo una pausa. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban inyectados de sangre. Y pase lo que pase, nunca, bajo ningún motivo, entres al piso 14 después de las 3 de la mañana. Le pregunté por qué. Recogió su termo y su chaqueta y caminó hacia la salida sin responder. En la puerta se volteó una última vez. «Solo no lo hagas. Y si escuchas algo, cualquier cosa, ignóralo. No eres policía, no eres bombero, solo eres un guardia. Tu único trabajo es sobrevivir hasta las 6 de la mañana». Después supe que Esteban renunció esa misma noche. Nunca volvió a trabajar como guardia. Las primeras semanas fueron completamente normales, aburridas incluso. El edificio estaba vacío de noche, iluminado solo por las luces de emergencia que proyectaban sombras largas en cada pasillo. Hacía mis rondas, marcaba los puntos de control en cada piso, volvía a la caseta a ver videos en el teléfono. El sueldo llegaba puntual cada quincena. El piso 14 permanecía cerrado tras una pesada puerta metálica con el letrero: «Acceso restringido. Solo personal autorizado». Nunca vi a nadie entrar ni salir, ni de día ni de noche. Mi contrato tenía una cláusula específica sobre ese piso. Bajo ninguna circunstancia debía intentar acceder. Firmé sin pensarlo 2 veces. Todo cambió una noche de marzo. Eran las 2:40 de la madrugada. Estaba en la caseta tomando café, cuando el indicador del ascensor sobre la puerta principal comenzó a moverse solo. Piso 1, piso 2, piso 3. Siguió subiendo hasta detenerse en el 14. Me quedé completamente inmóvil mirando ese número iluminado. Nadie había entrado al edificio. Yo era el único con acceso. Las cámaras de seguridad no mostraban movimiento en ningún piso, pero el ascensor había subido solo. Y allí se quedó. Esperé 5 minutos. 10. No se movió. Me dije que era un problema mecánico y lo anoté en el registro para reportarlo. Por la mañana, a las 3:05 de la mañana, sonó mi teléfono. Era el número de la caseta, mi propio número de la caseta de seguridad, llamándome, mientras yo estaba sentado junto al único teléfono del edificio con ese número. Lo dejé sonar hasta que se cortó. Mis manos sudaban. Miré la notificación de llamada perdida en la pantalla. 5 minutos después volvió a sonar. Esta vez contesté. Silencio. Pero no un silencio vacío. Había algo al otro lado.
una presencia, una respiración apenas perceptible, lenta y controlada. Y detrás, muy lejos, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. ¿Quién es? Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. La respiración se detuvo. Luego, una voz de mujer. Apenas un susurro. Ayúdame. La línea se cortó. Me levanté de golpe, derramé el café y revisé todas las cámaras en el monitor. Cada piso vacío. Cada puerta cerrada. El ascensor seguía detenido en el 14. Y entonces lo vi. En la cámara, apuntando directamente a la puerta de acceso restringido del piso 14. Había una mancha oscura en la parte inferior del encuadre que no había estado antes. Parecía humedad o sangre. Sabía que no debía subir. Esteban me lo había advertido. El contrato lo prohibía, pero esa voz sonaba tan real, tan desesperada. ¿Y si alguien estaba herido allí arriba? Tomé mi linterna y las llaves maestras. El edificio se sentía diferente mientras subía. Las luces de emergencia parpadeaban más de lo habitual. Cada sonido normal, las tuberías, el zumbido de los fluorescentes, sonaba más fuerte, distorsionado. Tomé el ascensor hasta el piso 13 y luego las escaleras de emergencia para subir un piso más. El aire en ese descansillo estaba frío, más frío de lo que debería. Mi respiración formaba pequeñas nubes de vapor. La puerta del piso 14 estaba abierta. Eso era imposible. Estaba sellada con cerradura electrónica. Nadie podía abrirla sin autorización. Pero allí estaba, entreabierta unos centímetros, dejando escapar una corriente de aire helado que olía a humedad y a algo más, algo orgánico, algo podrido. La empujé. El pasillo al otro lado no se parecía en nada al resto del edificio. Sin oficinas, sin señalización corporativa, solo un corredor largo y estrecho con paredes de ladrillo expuesto y luces fluorescentes, parpadeantes colgando del techo. 8 puertas metálicas numeradas corrían a ambos lados, como habitaciones de hospital, sin ventanas, todas cerradas. En el suelo, manchas oscuras que podrían haber sido sangre vieja, formaban un rastro hacia una puerta al fondo. Seguí el rastro. La puerta del fondo no tenía número ni letrero, solo una pequeña mirilla circular a la altura de los ojos. Miré por ella. Al otro lado había una habitación amplia y vacía. En el centro había una silla, y en esa silla, de espaldas a mí, estaba sentada una mujer. Cabello largo y oscuro cayendo sobre los hombros, lo que parecía una bata de hospital. No se movía. Señora, dije golpeando suavemente. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Su cabeza se movió levemente, apenas lo suficiente para mostrar que me había escuchado. Probé mis llaves maestras. Ninguna funcionó. Golpeé más fuerte. Soy el guardia de seguridad. Voy a conseguir ayuda. No se mueva. No llames a nadie. Su voz era la misma del teléfono. Abre la puerta. No tengo la llave de esta puerta. Voy a buscar. Si la tienes, me interrumpió su voz plana, sin emoción. La llave número 7, la pequeña, está en tu llavero. Miré hacia abajo. Entre las llaves maestras había una pequeña que no reconocía, marcada con el número 7. No recordaba haberla visto antes, pero allí estaba. Algo en mi interior gritaba que corriera, pero mi mano ya se estaba moviendo. Inserté la llave en la cerradura. Giró suavemente. La puerta se abrió hacia adentro. Entré. Ella seguía sentada en la silla. Caminé despacio a su alrededor para verla de frente. Y deseé no haberlo hecho. Su rostro estaba cubierto por una máscara de cuero negro.
del tipo que usaban en los antiguos hospitales psiquiátricos, con 2 agujeros para los ojos y pequeñas perforaciones sobre la nariz y la boca. Sus muñecas estaban atadas a los reposabrazos con correas de cuero gastadas. Sus pies descalzos mostraban uñas negras y piel agrietada. Pero lo peor eran sus ojos, visibles a través de los agujeros de la máscara, clavados en mí, completamente negros, sin blanco, sin iris, como 2 pozos vacíos. «Ayúdame», susurró. Retrocedí. «¿Quién la ató así? ¿Quién es usted?» «Él me dejó aquí», dijo. «Hace tanto tiempo, tanto frío, tanto silencio. Por favor, suéltame. Por favor, voy a llamar a la policía», dije, retrocediendo hacia la puerta. «No». La palabra me golpeó como una fuerza física. «No llames a nadie. Suéltame. Ahora». La correa de su muñeca derecha comenzó a tensarse y crujir, como si algo invisible tirara desde dentro de su cuerpo. Sus músculos no se movían. Su brazo no se flexionaba, pero la correa se rompió de todos modos, y su brazo cayó a un costado en un ángulo equivocado. Sus dedos comenzaron a moverse, lentamente, con crujidos audibles. Salí corriendo. Atravesé el pasillo sin mirar atrás. Detrás de mí podía escucharlo. Un arrastre pesado y húmedo contra el suelo. Llegué a la puerta de salida y tiré. Cerrada. Probé cada llave en la manija. Nada funcionaba. Golpeé la puerta gritando, sabiendo que nadie podía escucharme. El sonido de arrastre estaba justo detrás de mí. Me volteé. Ella estaba a mitad del corredor, moviéndose sobre manos y rodillas, pero su cuerpo se doblaba en direcciones que los cuerpos no se doblan. Sus articulaciones flexionándose hacia atrás. La máscara seguía en su lugar. Esos ojos negros fijos en mí. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, más profunda. Múltiples voces a la vez, superpuestas como un eco. «No deberías haber venido, pero ya estás aquí. Ya te vio, ya sabe tu nombre». Cerré los ojos y me lancé contra la puerta. 1 vez, 2 veces. A la tercera cedió y caí hacia atrás en la escalera. Bajé los 13 pisos sin parar, resbalando, tropezando, golpeándome contra las paredes, hasta irrumpir en el lobby, justo cuando una luz gris pálida comenzaba a filtrarse por las ventanas. Revisé mi reloj. 6:10 de la mañana. Había estado allí arriba más de 3 horas. Se había sentido como 20 minutos. Renuncié esa misma mañana, pero no terminó allí. Las llamadas comenzaron esa misma semana. Cada noche, a las 3 en punto de la madrugada, mi teléfono sonaba. Cuando contestaba, esa respiración, ese arrastre, ese susurro. «Ayúdame». Cambié de número. Las llamadas continuaron. Luego empecé a verla. No directamente, solo de reojo, de pie al borde de mi jardín cuando miraba por la ventana de noche. En el asiento trasero del auto cuando revisaba el espejo retrovisor. Siempre con la máscara. Siempre esos ojos. 3 meses después, desperté a las 3 de la mañana, exactas para encontrar la puerta de la habitación de mi hijo abierta. Una puerta que siempre cerraba antes de dormir. Ella estaba de pie junto a la cuna de mi bebé, mirándolo. Su cabeza giró hacia mí cuando entré, con ese movimiento mecánico y equivocado. «Ayúdame», susurró, «o me los llevo». No voy a describir todo lo que pasó después, pero cuando llegó el amanecer, había un sobre en la mesa de la cocina. Dentro había una llave, la llave número 7, y una nota con caligrafía antigua y temblorosa. «Esta noche, 3 de la madrugada,
Piso 14. No faltes. O voy por los niños. Llamé a la policía. Registraron el edificio y no encontraron nada. Ningún piso 14 accesible. Solo almacenes sellados. Un detective vino a mi casa esa tarde y me contó que la torre Hargrove tenía historia. En los años 80 había funcionado como clínica psiquiátrica privada, experimentos ilegales, pacientes desaparecidos, tratamientos inhumanos. La cerraron en el 89, la convirtieron en edificio de oficinas, pero el piso donde mantenían a los pacientes más peligrosos quedó completamente sellado. El piso 14. Me sugirió buscar ayuda psicológica. No me creyó. Esa noche me despedí de mis hijos sin que lo supieran. Los abracé un poco más fuerte. Le dije a mi esposa que la amaba. A las 2 de la mañana conduje hasta el edificio. Tomé el ascensor al 14. Caminé por ese corredor de ladrillo. Entré a esa habitación y me senté en la silla. Las correas se cerraron solas alrededor de mis muñecas. La máscara apareció en mis manos. Me la puse. No sé cuánto tiempo llevo aquí. El tiempo no funciona igual en este lugar. Solo sé que cada noche, a las 3 de la mañana exactas, un teléfono suena en algún edificio de esta ciudad. Donde sea que haya un guardia nocturno sentado solo, mirando cámaras, tomando café frío, esperando que amanezca. Y cuando contestan, yo susurro, ayúdame, porque necesito que alguien abra la puerta, que alguien suba al piso 14, que alguien vea la silla vacía. 3 personas han subido desde que estoy aquí. Ninguna se sentó, todas huyeron, todas siguen siendo perseguidas, todas eventualmente volverán o traerán a alguien más. Hay un guardia nuevo en la torre Hargrove. Se llama Daniel. Empezó hace una semana. Buen hombre. Familia joven. 2 hijos pequeños. Igual que yo tenía. Anoche llamé a su teléfono a las 3 de la mañana. Contestó. Le dije que necesitaba ayuda. Le dije que viniera al piso 14. Esta noche es su primer turno nocturno completo. Si estás leyendo esto y trabajas de noche, en cualquier edificio, en cualquier ciudad, escúchame bien. Si tu teléfono suena a las 3 de la mañana y una voz al otro lado pide ayuda, cuelga. No preguntes, no investigues, no subas, porque en algún lugar de esta ciudad hay un edificio con un piso que no debería existir. Y en ese piso hay una habitación. Y en esa habitación hay una silla. Y alguien está sentado en ella ahora mismo, esperando a que llegues, esperando a que abras la puerta, esperando a que ocupes su lugar. Podría ser yo, podría ser alguien que vino antes que yo, podría ser alguien que aún no ha llegado, pero siempre habrá alguien esperando, siempre, y la próxima llamada podría ser para ti.